Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a seguir la rutina mañanera de Jennie de Blackpink. Tener una buena rutina en la mañana es clave porque nos ayuda a organizarnos, sentirnos mejor y cuidar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Después de despertarnos, lo primero es tomar agua. Durante la noche nuestro cuerpo pasa varias horas sin recibir líquidos. Así que al despertar es fundamental hidratarse desde adentro. Esto no solo ayuda a reactivar el cuerpo, sino también tiene muchísimos beneficios para la piel, la digestión y la energía en general. Esto puede parecer algo pequeño y simple, pero realmente puede hacer una gran diferencia si lo haces todos los días. Y si quieres algo más completo, puedes agregarle gotitas de limón para un efecto más depurativo. El siguiente paso en su rutina es algo que muchas idol coreanas hacen, que es sumergir la cara en agua con hielo. Lo ideal es usar un bowl con agua fría y algunos cubitos de hielo. Sumergir el rostro durante unos segundos, descansar y repetir un par de veces. Si no quieres meter toda la cara, puedes hacerlo con una toalla o usar un rodillo facial frío. Esto puede parecer extremo, pero tiene muchísimos beneficios, ya que ayuda a reducir la inflamación, cerrar los poros y despertar la piel. Además es perfecto para combatir la hinchazón matutina, especialmente en los ojos y mejillas. Jennie suele hacer ejercicio suave por las mañanas y uno de sus favoritos es el pilates. Este es perfecto para despertar el cuerpo sin agotarlo. Además ayuda a mejorar la postura, tonificar los músculos y liberar el estrés. Jennie lo practica con regularidad y muchas veces en sus fotos o blog la vemos haciendo movimientos que combinan fuerza, flexibilidad y control. Si no tienes experiencia, puedes empezar con una rutina de 10 a 15 minutos desde casa, enfocándote en respiración y en movimientos lentos. Después de una ducha llega uno de los momentos más relajantes y es la rutina de cuidado de la piel. Jennie prefiere rutinas suaves pero efectivas y suele utilizar pocos productos, pero se enfoca en que su piel esté bien hidratada y cuidada. Para ello utiliza un tónico facial para refrescar y equilibrar la piel después del baño, un suero o una esencia hidratante con ingredientes que calmen e hidraten profundamente son esenciales. Ahora que ya me apliqué el tónico y el suero, voy a agregar este paso que yo no lo suelo hacer mucho, pero sí es uno que Jennie hace, que es hacerse masajes faciales. Para ello voy a estar utilizando la guacha y el rodillito. Primero voy a utilizar la guacha. Con ella voy a hacerme masajes faciales por 5 minutos. Hay muchísimos tutoriales aquí en YouTube que les puede servir. La guacha es ideal porque tiene un efecto más profundo, ya que ayuda a relajar los músculos del rostro, definir los contornos y mejorar la firmeza de la piel con el uso constante. Es una de las razones por la que tantas idol mantienen sus rostros tan esculpidos sin procedimientos invasivos. Lo más importante es que estos masajes se hagan con suavidad y movimientos ascendentes, desde el centro del rostro hacia afuera. Puedes hacerlo manualmente o siguiendo una de las muchas rutinas guiadas que hay en internet, donde te explican paso a paso cómo usar cada herramienta correctamente. Después de terminar con estos masajes, puedes seguir con una crema hidratante ligera para sellar toda la hidratación sin sensación pesada. Y por último, un protector solar. En varios de sus blogs, Jennie ha mostrado que por las mañanas prefiere cosas simples pero nutritivas como pan tostado o cereal con leche. Siguiendo su estilo, hoy opté por ambos, un cereal completo con granola y leche y una rebanada de pan tostado. El cereal con granola me encanta porque es práctico, pero también es rico en fibra, energía y textura crujiente. Por otro lado, el pan tostado lo puedes acompañar con un poco de fruta y miel según tus gustos, ya que es algo ligero pero le da un toque dulce y natural a la mañana. Este tipo de desayuno refleja muy bien lo que transmite Jennie: equilibrio, simplicidad y bienestar. No se trata de complicarse, sino de elegir alimentos que te hagan sentir bien y te preparen para un buen día. Voy a estar utilizando esta libreta. Honestamente, esto es algo que yo no hago a menudo. También pienso en organizarme porque esto no es algo que se haya mencionado, pero siento que Jennie, al ser una idol, es una persona que sin duda tiene que estar revisando sus emails, saber si tiene reuniones, si tiene compromisos, etc. Entonces, eso es algo que vamos a agregar. El journaling tiene muchos beneficios, como reducir el estrés y la ansiedad, mejorar la claridad mental, fomenta la gratitud y el positivismo y ayuda a fijar metas y seguir tu progreso.
ver, este mes casi no me he organizado y aunque estamos a 15, voy a organizar los días que hacen falta y todo lo que tengo. Organizar tu semana no solo te ayuda a ser más productiva, sino que también reduce el estrés y te da una sensación de control sobre tu tiempo. Cuando usas una herramienta como Notion puedes tener todo en un solo lugar, tus tareas, citas, metas y notas importantes. Esto hace que sea más fácil priorizar lo que realmente importa, evitar olvidos y mantener un equilibrio entre el estudio, trabajo y tiempo personal. Además, la flexibilidad de Notion te permite adaptar tu planificación según cómo vaya cambiando tus días sin sentirte abrumada. Algo que me parece muy importante en la rutina de Jenny es que siempre mantiene sus espacios limpios, organizados y tranquilos. Y tiene mucho sentido, porque el ambiente en el que estamos influye muchísimo en cómo nos sentimos. Por esa razón empiezo acomodando mi cama. Puede parecer algo muy simple, pero cambia completamente la sensación de cómo percibimos el espacio. Es como un pequeño reinicio que marca el comienzo del día. Después de hacer esto, recojo algunas cositas que suelen quedar fuera del lugar. Tengo mi cuarto bastante bien acomodado, así que son ciertas las cosas que estoy acomodando. Jenny siempre me transmite que va maquillada de una forma muy natural y bonita, por eso quise recrear este maquillaje el día de hoy. En sus fotos siempre vi que ella utiliza tonos muy naturales, duraznitos, marroncitos, entonces también lo quise emplear. Utilicé una sombra rosadita pero muy sutil e intenté ponerme un poco de rubor que estuviera saturado pero tampoco tanto, un tono muy suave diría yo, ya que lo que quiero lograr es esa sensación de naturalidad, pero como en este maquillaje sí se ven mucho los tonos rosaditos, me enfoqué un poco en ello. Por último, en la vestimenta quise utilizar una prenda que se asemejara a Chanel y el peinado que lleva en las fotos. Y bueno amigas, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya encantado y si fue así no olviden dejarme un like y suscribirse para ver más de mis videos. Ya saben que a mí me encanta hacer este tipo de videos de idol, de consejos, de tips de belleza y si tienen alguna recomendación o una idea para algún otro video me la pueden dejar en los comentarios, yo siempre los estoy leyendo y la verdad es que me hace muy feliz. Ahora sí, habiendo dicho esto me despido y hasta un próximo video. Bye bye.